Bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Soy Jonás Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI para compartir con ustedes la información más reciente sobre ciencia y tecnología. Conforme los países sintetizan los resultados de la pandemia, se revelan las debilidades específicas que en muchos casos empeoraron las consecuencias, amplificando el impacto del virus. Al día de hoy, los informes de este suceso buscan fortalecer la coordinación que prevenga crisis similares en el futuro. Estábamos suficientemente preparados, es la conclusión del grupo de expertos. Con prevención se podrían haber solucionado, dicen, problemas como estos, errores en los que coinciden otros epidemiólogos. La falta de preparación en cuanto al personal, probablemente también la falta de capacidad para disponer de determinados materiales que se necesitaron. Faltaban pruebas diagnósticas y eso hizo que se contaran menos casos de los que hubo. Faltó también coordinación con las residencias y entre comunidades autónomas. Demasiados momentos de contradicción y la población ha estado confusa. Y cuando la población está confusa, pues unos se quitaban las mascarillas, los otros se la ponían. No todos son apuntes negativos, también se exponen varias fortalezas de nuestro sistema, la respuesta de los profesionales esenciales y la campaña de vacunación. Un éxito tener una infraestructura de atención primaria que ha permitido montar esta vacunación rápidamente. Aunque los expertos creen que necesita refuerzo. Mejorar, por ejemplo, los sistemas de información que en vigilancia de salud pública son muy necesarios y también cubrir ese personal que en este momento pues está faltando. Alertan de que habrá otra pandemia y de que es necesario aprender de los errores. En un esfuerzo por fortalecer la resiliencia en situaciones de emergencia, se forjan alianzas estratégicas entre países y farmacéuticas para impulsar el desarrollo de medicamentos. En Colombia, este tipo de colaboraciones busca fomentar la innovación y la aplicación de avances biotecnológicos en áreas clave como la salud. La alianza entre la capital colombiana y la farmacéutica china Sinovac para la construcción de la primera fábrica de vacunas y biológicos de Colombia, con la que el país andino atenderá las afecciones de COVID-19, polio, varicela y hepatitis A, se oficializó el lunes en un acto en la plazoleta principal de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Al acto, en el que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente de Sinovac Holding, Jin Weidong, firmaron los compromisos para dar inicio a la fábrica llamada Bogotá Bio, asistieron también el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Álvaro Leiva, y el embajador de China en Colombia, Xu Jianyang, además de otras personalidades de los ámbitos político y sanitario del país sudamericano. El presidente de Sinovac, por su parte, recordó que el primer lote del biológico Sinovac llegó a Bogotá el 20 de febrero de 2021 y que desde entonces y hasta ahora, Sinovac le ha suministrado a Colombia más de 27 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 CoronaVac. Hemos diseñado un plan de desarrollo a 10 años para establecer en Bogotá una base de producción de varios tipos de vacunas para la cadena industrial a través de la transferencia de tecnología y la formación de personal para lograr la fabricación de vacunas lo antes posible. Por su parte, la alcaldesa Claudia López agradeció a China su cooperación, tanto en esta iniciativa como en las demás áreas del desarrollo. Yo quiero decirle a los bogotanos que tener esta fábrica de vacunas y farmacéuticos es para el desarrollo biotecnológico lo que el metro es para la movilidad. Así de importante es este proyecto, así de crucial es. La creación de la fábrica Bogotá Bio se gestó en 2020 en medio de la pandemia de la COVID-19 por iniciativa de la Alcaldía de Bogotá con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y luego de una licitación pública en la que participaron 15 grandes farmacéuticas de todo el mundo. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. Un histórico año 2023 puso fin oficial a la pandemia por coronavirus. Sin embargo, mientras la Organización Mundial de la Salud afina detalles para un tratado de preparación contra futuras pandemias, algunos países como Bolivia experimentan un repunte en los casos de COVID-19 durante su última temporada invernal.
En La Paz, Bolivia, la preocupación por el aumento del 130% de casos de COVID-19 ha llevado a un retorno al uso de mascarillas y medidas de bioseguridad. A pesar de la escasez de puntos de vacunación, la población prefiere buscar carpas para recibir la vacuna anual en lugar de acudir a hospitales por temor al contagio. Adultos mayores y personas con enfermedades de base son los principales buscadores de la vacuna Pfizer, con un notable aumento en la afluencia diaria de vacunación, llegando a casi 300 personas. La campaña de vacunación se intensifica ante el repunte de casos, especialmente en grupos vulnerables como mujeres embarazadas, mayores de 60 años y pacientes inmunodeprimidos. Aunque solo unas 3.000 personas han acudido hasta ahora, las autoridades sanitarias hacen un llamado a la población para que se vacune y refuerce las medidas de prevención. En conferencia de prensa se informó sobre un brote de COVID-19 en el país, con 1.933 casos positivos y la detección de la subvariante JN1, marcando la sexta ola de la pandemia desde marzo de 2020. En un mundo que avanza hacia la modernidad, el aumento sostenido de la población ha significado que la seguridad alimentaria se convierta en un gran desafío. Una búsqueda por nuevas opciones resalta la cantidad considerable de proteínas que ofrecen los insectos. En México, este potencial podría servir como fuente nutricional sostenible contra la desnutrición infantil. En México, los chapulines o saltamontes tienen gran valor. Mientras los aztecas los adoraban porque, según la leyenda, alertaban de incendios, ahora representan una posibilidad de combatir la desnutrición infantil. Estos insectos ya eran consumidos en la época prehispánica, al igual que las hormigas o gusanos, pero la costumbre se diluyó tras la conquista española. Sin embargo, aún se venden chapulines en las calles o en restaurantes como aperitivos. Muchas de las poblaciones mesoamericanas tenían una dieta impresionante, o sea, mucho mejor de la que tiene México ahorita. O sea, México ahorita es un caos en esta onda de los hábitos alimenticios, ¿no? En Ciudad de México, Cerritos desarrolla un proyecto para introducir los insectos en la dieta de niños del poblado de Tlaltizapán, en el estado de Morelos. Junto a su colega Erandi Reina del Instituto Politécnico Nacional, elabora galletas de harina preparada con estos insectos, miel y amaranto. Tiene una alta cantidad de proteína y tiene muy pocas grasas saturadas, y tiene también muy pocos carbohidratos sencillos, ¿no? Entonces es como un superalimento. Estas propiedades nutricionales están documentadas en estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. A los menores les hicieron pruebas antes y después de comerlas para medir sus niveles de nutrición. Durante 5 semanas recibieron una galleta diaria. Aunque los resultados aún no están listos, sus familiares percibieron efectos positivos de inmediato. Desde el primer día que empezaron a comer las galletas, ellos son más atentos, comen bien, les sirve hasta para el estreñimiento y son muy buenas. Las envolturas también tienen una función, impresas con juegos o adivinanzas. El objetivo es que el gobierno distribuya las galletas entre menores de zonas marginadas y que la población en general incorpore el consumo regular de insectos para reducir enfermedades como hipertensión, diabetes y cáncer, asociadas en algunos casos a la mala alimentación. Es una apertura para que los papás conozcan que a lo mejor por cosas naturales que se pueden consumir los chapulines, van a tener una alta mejora en su nutrición. Según un informe de 2021 de la ONU, en México 12,5% de los menores de 5 años tienen retraso de crecimiento, 6,8% sobrepeso y 1,7% bajo peso. Los niños en ese rango de edad representan un 8% de los 126 millones de habitantes. Que sí, la desnutrición está muy notoria, pero también tenemos el punto de la obesidad. Entonces sí hay una malnutrición y estamos abarcando las dos partes en este municipio. El experimento se repetirá en enero en otra comunidad vecina a Tlaltizapán.
La vida de una mujer se compone de diversas etapas, cada una marcada por cambios que van desde lo físico, lo emocional y lo social. Desde la infancia hasta la vejez, estas transformaciones, como la menopausia, presentan sus propios retos. Por esta razón, la información y la comprensión de estos cambios naturales puede contribuir a una vida más saludable para las mujeres. Seguramente has notado que algunas mujeres mayores de tu familia sufren de bochornos o cambios de humor. Estos y otros síntomas son parte de una etapa natural en la vida de toda mujer y marca el final de su menstruación. Esta etapa en la vida reproductiva femenina es conocida como menopausia, donde los ovarios dejan de liberar óvulos por lo que ya no se producen los periodos menstruales. Los niveles de hormonas reproductivas como el estrógeno disminuyen en el cuerpo y a partir de este momento el cuerpo femenino ya no podrá concebir. De manera general, este proceso se presenta entre los 40 y 50 años, pero va a ser diferente en cada cuerpo. Entender que la menopausia es un gran cambio fisiológico y psicológico que forma parte de la vida nos ayudará a ser más empáticos durante este proceso con las mujeres de nuestro entorno cuando llegue ese momento. En tiempos modernos, la importancia de la voz va más allá de la mera transmisión de palabras. En un mundo que centra su atención en la comunicación virtual y las redes sociales, esta poderosa herramienta desempeña un papel crucial en la expresión emocional y conexión humana. Por eso es importante saber de qué manera cuidarla. La voz es uno de los recursos más valiosos para el ser humano. Su buen uso aumenta las posibilidades de mantener una voz sana a lo largo de la vida. Por esta razón, la fonoaudióloga Melissa Rincón Cediel, profesora de fonoaudiología de la Universidad de Santander, nos da a conocer algunos consejos para su cuidado. Los consejos que tenemos que tener en cuenta, inicialmente la hidratación. Es importante que durante todo el día estemos tomando agua. Se aconsejan 2 litros de agua al día, ideal que sea a temperatura ambiente. Y como les decía, pequeños sorbos durante todo el día. También es importante tener como una dieta balanceada, alimentación que no tenga exceso de sal, condimentos, grasas, porque hay una probabilidad de presentar acidez gástrica y posteriormente de pronto un reflujo. Y el reflujo sí tiene una correlación con las enfermedades vocales. Por otra parte, es importante mencionar que hay algunas profesiones que requieren más exigencia en la voz, como es el caso de locutores, cantantes, sacerdotes, profesores y comunicadores sociales. Por esto, es necesario hacer calentamientos o ejercicios previos antes de la demanda vocal. Antes de la exigencia, la demanda vocal, es importante que preparemos nuestras estructuras fonatorias. Hay diferentes ejercicios que podemos hacer. Podemos empezar con una vibración de labios de manera sostenida, en un tono sostenido, un volumen cómodo, y luego podemos jugar un poquito a ir bajando, subiendo el tono, glissando, suavizando la nota, y esto va a permitir la flexibilidad del pliegue vocal. Entonces podemos hacerlo así, de manera sostenida, o podemos luego ir jugando a hacer los cambios de tono grave a tono agudo, algo así. ¿Cuánto tiempo más o menos? De 5 a 10 minutos antes de la demanda vocal. Además, es importante reconocer los diferentes signos que pueden indicar una afectación en la voz. Preste atención a los diferentes cambios que puede registrar su voz y recuerde que la prevención es un asunto fundamental para su salud. Es importante tener en cuenta como los síntomas y los signos que se manifiestan en la voz. Lo primero son cambios en la voz, ¿no? Su voz ya no es la misma, no puede hacer de pronto notas agudas, no tiene la misma potencia de la voz, la calidad del sonido no es el mismo, ¿cierto? Se siente de pronto áspera, ronca, de pronto con un escape de aire. También es importante, si usted después de haber hablado empieza a manifestar dolor de garganta o siente flemita en la garganta o de pronto tiene esa sensación de no querer hablar, es importante que consultemos. Si bien la mayoría de personas manifiestan estos síntomas y también mencionan que después de haber tenido un descanso esos síntomas se reducen, pues ya podemos darnos cuenta que hay cierta predisposición a hacer un desorden vocal y en esas circunstancias pues es importante que consultemos. En medicina, la fusión de la biología con la ingeniería permite desarrollos que prometen transformar la forma en la que se aborda la salud, desde la creación de tejidos orgánicos artificiales hasta dispositivos que permiten monitorear el estado arterial del cuerpo, con el objetivo de detectar alteraciones tempranas que puedan comprometer la salud cardiovascular.
El Laboratorio de Bioingeniería del Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica realiza un estudio arterial en base al análisis de onda de pulso radial. En este laboratorio trabajamos en el análisis de señales de variación de diámetro arterial. Estas señales se obtienen de la palpación de la arteria radial en esta zona. Se pone un sensor electrónico que la transforma en una señal digital que se almacena en una computadora y después eso es procesable. Con sucesivos estudios hemos ido descubriendo que hay variaciones de la forma de esta onda con la evolución natural con la edad y de alguna manera esta forma de onda, esta señal, así como el electrocardiograma es una señal eléctrica que sale del corazón, esta es una señal mecánica que se transforma en una señal eléctrica. La forma de esta onda nos habla de la rigidez de las arterias. Ese es nuestro motivo de estudio desde hace muchos años y hemos ido analizando distintas ocasiones. Por ejemplo, la evolución natural con la edad sería una forma de estudiar cómo evoluciona la rigidez arterial con el paso del tiempo. Pero también hemos trabajado con distintas patologías, por ejemplo, con la detección de hipertensión arterial, dislipemia, síntomas de estrés, que todo se refleja en el estado arterial. Y nuestro objetivo actual es tener un índice o un número que nos diga de una forma objetiva, a través del análisis de la señal, ese estado de rigidez que tienen las arterias. Ese es nuestro principal objetivo en este momento. Trabajamos en conjunto con el Centro de Estudios Médicos Asistenciales de aquí de la Municipalidad de General Pueyrredón y con médicos que nos asisten en estos análisis, ¿no? Nuestro objetivo es siempre la comparación del estado de normalidad con distintos objetivos y así es como se generan las bases de datos de registros año a año, ¿no? El inicio de la toma de medición empieza tomando la presión arterial de las personas, luego una pequeña entrevista y a continuación colocamos el sensor y posteriormente medimos. Todo el proceso no tarda más de 10-15 minutos, por lo tanto es rápido, no invasivo. Por último, se envía a los pacientes un informe con 2 PDFs, uno es el informe propiamente dicho y el segundo PDF es cómo interpretar el informe, para que todos los usuarios puedan enviar a su médico de cabecera el informe que nosotros realizamos. Desde Argentina, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Durante conflictos armados, las poblaciones vulnerables suelen sufrir en silencio. La escasez de recursos médicos, el desplazamiento forzado y la interrupción de servicios básicos impacta de manera desproporcionada a los adultos mayores, para quienes la soledad y la pérdida de apoyo puede contribuir al deterioro de su bienestar emocional. No hay ningún lugar al que Ludmila Mushnina pueda regresar. Su hogar ya no existe, nos cuenta. Soy de Bakhmut, la fortaleza donde todo está destruido. Mi apartamento está reducido a escombros y me dejaron en la calle descalza. No me queda nada. Aquí en Kharkov ha encontrado refugio en una residencia para ancianos. Al principio intentó sobrevivir por sus propios medios, con sus ahorros. Pero una enfermedad ocular la dejó casi ciega. Eso lo complicó todo. ¿Quién me va a alquilar un apartamento con 82 años y ciega? Los propietarios temen que, como no veo, podría hacerlo estallar por accidente y nadie tiene dinero para comprar otro. Ya al principio de la guerra, Kharkov fue objeto de intensos combates. Muchos vecinos, incluidos trabajadores sociales, huyeron. Voluntarios como Olga se convirtieron en el primer contacto para gente necesitada. A veces recibíamos una llamada de las últimas personas en abandonar un edificio de viviendas. Nos decían, sabemos que hay una mujer postrada en cama en el 3er piso con la puerta cerrada con llave. Entonces íbamos al apartamento, rompíamos la puerta y la sacábamos. Ahora viven en este refugio alrededor de 50 personas. A los ancianos que quedaron atrás pronto se les sumaron refugiados de localidades en la línea de frente y de territorios ocupados. La dirección ha contratado personal para mantener su funcionamiento. De momento cuentan con subvenciones provisionales, pero Olga Kleitman piensa que no alcanzará. Se necesitarán muchos más centros como este.
Los jóvenes han dejado la ciudad, pero los ancianos se quedan. Aunque se les ofrezca una alternativa, prefieren morir aquí. Kharkov tendrá este problema mucho tiempo. Estos son sus planos para un futuro mejor. Olha es arquitecta y está proyectando la nueva residencia que quiere construir aquí. Pero por el momento deben conformarse con este edificio, una antigua residencia de estudiantes. El espacio, con 2 personas por habitación, es reducido. Para Olha Sadan, esta es la segunda guerra que sufre. Recuerda que los alemanes ocuparon su hogar durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, al final de su vida, son los rusos. Nadie pensaba que irían a invadirnos. Ojalá hubiera algo que los ancianos pudiéramos hacer. Daría cualquier cosa por detener esto. La capacidad que tienen los drones para superar obstáculos geográficos y entregar suministros de manera segura está transformando la respuesta médica ante emergencias. El siguiente paso de esta innovadora herramienta busca también trasladar pasajeros, mejorando la respuesta y atención en lugares de difícil acceso. Un tipo especializado de dron capaz de transportar pasajeros se está probando en territorio de la Unión Europea por primera vez. El EH-216 simuló la entrega de equipos médicos en una distancia de 1 kilómetro. Se prevé que este tipo de drones serán vitales en caso de que personas en áreas remotas tengan una emergencia médica que ponga en peligro su vida. También pueden servir para transportar material básico de primeros auxilios o trasladar a personal médico a zonas de desastres. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de información en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También agradecemos a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasnsc.com. Utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.